La gente siempre ha intentado predecir el futuro, pero una y otra vez se han equivocado. Pero cuando Dios habla, no hay margen de error. Bienvenido a Sabiduría para el Corazón, la exposición bíblica del pastor Stephen Davey en la voz y adaptación de Daniel Cuquín. Hoy continuamos nuestro estudio en el Evangelio de Lucas, donde veremos una de las profecías más impactantes de Jesús desde el Monte de los Olivos. Exploremos cómo las profecías cumplidas confirman la veracidad de la palabra de Dios y nos advierten sobre lo que aún está por venir. Acompáñanos en esta lección titulada Profecías cumplidas que apuntan al fin. Probablemente estés al tanto de la enorme cantidad de intentos que ha hecho la gente por predecir el futuro. Intentar anticipar el éxito o el fracaso, tratar de adivinar qué va a pasar con la economía o con el mundo. Por ejemplo, recuerdo a Jan Dixon, una astróloga que hacía una predicción tras otra, y aunque muchas veces hablaba de forma vaga o simplemente se equivocaba, millones la seguían. Predijo que John F. Kennedy perdería la elección presidencial, que China atacaría a Estados Unidos en la década de 1990 y que la paz mundial llegaría en el año 2000. Murió en 1997, sin ver cómo esa predicción, como tantas otras, nunca se cumplió. Con el reciente eclipse solar escuché todo tipo de profecías del fin de los tiempos, y supuestos profetas que, lamentablemente, decían representar a Dios, y saturaron internet, podcasts, púlpitos, con predicciones sobre el fin del mundo. Leí de un pastor que afirmó haber estudiado ese eclipse durante miles de horas, y según él, la franja de oscuridad pasaría sobre un pueblo llamado Alfa y otro llamado Omega, y eso sería señal de que el Señor regresaría. Y luego añadió que como también pasaba sobre un lugar llamado Nínive, eso indicaba que el eclipse daría inicio a la tribulación. Otro pastor reunió a varios miles de personas la noche antes del eclipse. Vi un video donde él declaraba que el eclipse era la señal del rapto. Afortunadamente hoy la iglesia no saca a los falsos profetas fuera de la ciudad para apedrearlos como hacían en Israel, pero tristemente el mundo recibe un motivo más para burlarse de la idea del regreso del Señor, ¿no? Todas estas predicciones falsas le dan al mundo una excusa más para seguir viviendo sin preocuparse. Bueno, ya ves, Jesús no regresó después de todo. Estamos a salvo. Eso invita al mundo a burlarse del Señor, de la iglesia, de cuestionar la credibilidad de la Biblia. Le echa más leña al fuego de su incredulidad. Lo que nosotros deberíamos hacer, querido oyente, es dejar de especular y aferrarnos a la profecía que ya se ha cumplido. Y debemos ser muy cuidadosos al interpretar la profecía que aún está por cumplirse. La Biblia contiene cientos de profecías acerca del regreso del Señor Jesús y también una gran cantidad de predicciones sobre su primera venida, su nacimiento, su vida, su ministerio en la tierra, su muerte, su resurrección. Por ejemplo, Miqueas 5:2 declara que nacería en Belén. Oseas 11:1 anticipa que el Señor pasaría tiempo en Egipto, algo que ocurrió cuando era niño, cuando José y María huyeron con él para escapar de Herodes. Isaías 11, del 1 al 2, anuncia que el Mesías descendería de Isaí, el padre de David, y que sería ungido por el Espíritu Santo. Zacarías 9:9 predice que el Señor entraría en Jerusalén montado en un pollino de asna, nunca antes montado. El Salmo 41, versículo 9, se cumple en el aposento alto. Este dice: «Aún el hombre de mi paz, el que de mi pan comía, alzó contra mí el calcañar». Esto se cumplió en Judas. Zacarías 13, versículo 7, anticipa lo ocurrido en Getsemaní, cuando los discípulos huyeron y lo abandonaron. Zacarías 11 predice las 30 piezas de plata por las que el Señor sería traicionado.
e incluso que ese dinero sería devuelto al templo, exactamente lo que hizo Judas. Las profecías de la Escritura incluso detallan aspectos específicos de la muerte del Señor. Isaías 50, versículo 6, dice que le arrancarían la barba, que sería azotado, que lo escupirían. El Salmo 22, versículo 16, registra: «Horadaron mis manos y mis pies», lo que es notable porque describe una crucifixión siglos antes de que ese método de ejecución aún existiera. El Salmo 22, versículo 18, es como si David estuviera viendo la escena en el Calvario, y dice allí: «Repartieron entre sí mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suertes». El mismo Señor Jesús cita el primer versículo de ese salmo, conectando su muerte con esa profecía, cuando dijo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado?». Y a estas profecías tan precisas, cientos de ellas, súmale las predicciones que el mismo Jesús hizo. De hecho, aquí está Él a punto de anunciar algo que se cumplirá 40 años después. En su misericordia, Él le está dando a esta generación tiempo para arrepentirse. Permíteme mostrarte esta predicción. Volvemos al Evangelio de Lucas mientras seguimos recorriendo el discurso del Monte de los Olivos, el sermón profético más grande jamás pronunciado. Todo lo que Jesús dijo allí se ha cumplido o aún está por cumplirse, mientras Él nos revela el futuro. En el capítulo 21, el Señor predice la caída de Jerusalén y el juicio de Dios sobre esa generación. Ahora, antes de avanzar, nota esto. Lo que Lucas registra aquí es único en su énfasis. En el relato del Evangelio de Mateo, se describen eventos que ocurrirán en medio del período de la tribulación, un tiempo futuro de juicio, cuando el anticristo profanará el templo en Jerusalén. Pero Lucas no está hablando de ese evento lejano. Lucas describe la destrucción de Jerusalén, que ocurriría mucho antes, cuando el ejército romano llegaría y arrasaría la ciudad y el templo. Las diferencias entre Mateo y Lucas nos muestran que se trata de dos eventos distintos. Ahora, te invito a escuchar la predicción de Jesús en Lucas 21:20. Dice: «Pero cuando viereis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Entonces, los que estén en Judea huyan a los montes, y los que están en medio de ella váyanse, y los que estén en los campos no entren en ella, porque estos son días de retribución, para que se cumplan todas las cosas que están escritas». Dios aquí está actuando para traer juicio sobre la nación de Israel. Este evento ocurriría unos 40 años después. Esa generación enfrentaría las consecuencias. El pueblo judío sería expulsado y dispersado entre las naciones, y hasta el día de hoy, 2000 años después, el pueblo judío ha estado esparcido por el mundo, y según la Escritura, ellos regresarán en el período de la tribulación. Hoy hay millones de judíos viviendo fuera de Israel. De hecho, casi tantos viven en Estados Unidos como en Israel. Cuando Jesús dijo esas palabras, ese futuro estaba por comenzar. Serían esparcidos por todas las naciones. ¿Y cuándo ocurrió eso? La predicción de Jesús en Lucas 21 se cumplió en el año 70 después de Cristo. Permíteme presentar el contexto. Los judíos se rebelaron en el año 66 después de Cristo. El general Vespasiano llegó, sofocó la revuelta, logró recuperar gran parte del territorio perdido. Pero entonces el emperador Nerón se suicidó y el imperio detuvo sus campañas militares por aproximadamente un año, mientras decidían qué iban a hacer. Finalmente nombraron a Vespasiano como nuevo emperador. Poco después, él promovió a su hijo, Tito, y lo envió a Jerusalén para terminar lo que él había comenzado. Tomó 5 meses conquistar la ciudad. Y ten esto en cuenta. Si alguien hubiera tomado en serio la profecía de Jesús,
habría tenido suficiente tiempo para salir de Jerusalén. Pero cuando Tito llegó, la ciudad decidió desafiar a Roma y cerró sus puertas. Entonces el ejército romano construyó un muro de piedra alrededor de toda la ciudad, colocando soldados en todo el perímetro. De esa manera nadie podía escapar y ninguna provisión o ayuda podía entrar a la ciudad. Esto es exactamente lo que Jesús quiso decir cuando habló de Jerusalén rodeada de ejércitos. Y en el versículo 21, Él les advierte claramente: huyan a los montes. Si vivías en el campo, lo peor que podías hacer era ir a Jerusalén. En otras palabras, Jerusalén no tenía ninguna protección especial. Estaban enfrentando el juicio de Dios. Y Roma era la espada en la mano de Dios. Jesús lo dice claramente en el versículo 22. Estos son días de retribución. Sería un tiempo en el que Dios juzgaría a la nación. El comentarista J.C. Ryle escribe que, debido a la incredulidad y la falta de arrepentimiento de Israel, la tormenta que se había estado acumulando lentamente estaba a punto de estallar. La espada que había estado suspendida sobre la cabeza de Israel estaba por caer. Y no pierdas esto de vista. Lo que le pasó a Israel debe servir de advertencia para todas las naciones hasta el día de hoy. Escucha, no existe nación inmune al juicio de Dios. Si Jerusalén fue juzgada por rechazar a Dios, no hay razón para que cualquier otra nación piense que puede desafiarlo, que puede burlarse de su palabra o negar que Él es el creador de este universo, de este mundo y de nuestros propios cuerpos que le pertenecen. Yo vivo en una nación que históricamente se ha llamado cristiana, pero que de manera oficial, legal, incluso religiosa, está aprobando las obras de la oscuridad. Me duele escuchar a líderes nacionales afirmar con orgullo que el aborto es un asunto de salud. Me preocupa ver que se dedica un solo día a la familia, pero un mes entero a celebrar la inmoralidad sexual. Me deja perplejo oír los argumentos en la Corte Suprema que redefinen el matrimonio en abierta oposición a la Escritura y el diseño del Señor. Me entristece tanto la pérdida del sentido moral en nuestros días, donde aún se permite que hombres vestidos como mujeres vengan a los salones de niños de tercer grado para dirigir alguna actividad especial, y peor aún, que se les permite entrar en baños y vestidores de niñas. Pero déjame decirte una cosa más. Lo que más me duele es que la inmoralidad y el aborto, la avaricia, la borrachera, están formando parte de la llamada iglesia evangélica hoy tanto como del mundo. Vi a un pastor abandonar a su esposa y seguir predicando como si nada al siguiente domingo. Vi a otro cometer adulterio y continuar enseñando estudios bíblicos. Leí de un pastor que agredió a una mujer en público y luego se justificó delante del juez diciendo que estaba bajo estrés. Escuché a pastores defender estilos de vida lujosos como si fueran una bendición merecida. ¿Sabes qué? Así era Jerusalén, rodeada de una cultura pagana e inmoral desde afuera y dirigida por líderes religiosos corruptos desde adentro. A lo largo de la historia, una nación suele corromperse por dentro mucho antes de caer por presión externa. La destrucción de Jerusalén no fue repentina. Venía gestándose desde hacía tiempo. Y al mismo tiempo ese evento nos sirve como un anticipo de la destrucción mayor que va a ocurrir durante la tribulación, cuando todas las naciones y toda la humanidad incrédula no podrán escapar su cita con Dios. Apocalipsis 20. Querido oyente, viene un día en que Dios hará rendir cuentas a todo pastor, a todo sacerdote, a todo líder religioso por haber extraviado a su generación, al negar o distorsionar la enseñanza de la Escritura. Como leemos en Santiago 3. Dios hará rendir cuentas a todo líder nacional y civil por no haber defendido la justicia, por no haber protegido al inocente, por no haberse mantenido firme en lo recto,
tal como fue designado por Dios para hacerlo, como dice Romanos 13. Y eso ocurrirá en el futuro. Pero observa esto también. Esta predicción de Jesús aquí en el Evangelio de Lucas, capítulo 21, también es una advertencia para nosotros hoy. Que cualquier nación puede experimentar el juicio de Dios por su pecado y su rebeldía mucho antes de ese juicio final, que tendrá lugar al final del período de la tribulación. Y con eso en mente hago eco de las palabras de un antiguo presidente de los Estados Unidos, Thomas Jefferson, quien dijo: «Yo tiemblo por mi país cuando reflexiono que Dios es justo y que su justicia no puede permanecer dormida para siempre». Para el pueblo judío del primer siglo, esta predicción de Jesús era absolutamente impactante. Significaba que todo lo que conocían estaba por derrumbarse, todo su mundo estaba a punto de cambiar. Jesús les estaba diciendo que Jerusalén ya no sería un lugar de protección sagrada para ellos. Si estás en el campo, quédate allí, no vengas a Jerusalén. Si estás dentro de la ciudad, más te vale que salgas mientras todavía tienes la oportunidad. Es difícil para nosotros captar el impacto de esas palabras. Decirles que abandonaran la ciudad era decirles que abandonaran el templo. Significaba que Jerusalén sería destruida, dejada a un lado, que aparentemente Dios ya no estaba de su lado. Ahora bien, en la providencia del Señor, este evento daría lugar a una expansión mayor del cristianismo, ya que los que sí creyeron en el Señor se dispersaron. La iglesia tomó en serio las palabras de Jesús. Eusebio de Cesarea escribió en el siglo III que muchos cristianos abandonaron Jerusalén y se dispersaron, llevando el Evangelio con ellos. Sin embargo, para los que ignoraron la advertencia, es difícil imaginar lo que debió haber sido escuchar los tambores de guerra del ejército romano acercándose, ver fila tras fila acercándose hacia ellos, los trenes de suministro, el equipo de asedio, los arietes, las catapultas, columnas interminables de soldados. Una vez que el ejército construyó ese muro de piedra alrededor de la ciudad, todo lo que estaba adentro quedó marcado para destrucción. Escapar sería imposible. Sabemos por los registros históricos que Roma no tuvo misericordia alguna. Flavio Josefo escribe que 1 millón de judíos murieron. Cualquiera que intentaba escapar era capturado y luego crucificado a la vista de la ciudad. Los historiadores nos dicen que el ejército romano dejó de crucificar judíos solo porque se quedó sin madera. Dentro de la ciudad, la población moría de hambre. Todo lo que Jesús había predicho hasta ese punto se cumplió. Ahora nota que Jesús no expresa remordimiento por la destrucción de la ciudad ni del templo, pero sí expresa dolor en el versículo 23 cuando dice: «Ay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días, porque habrá gran calamidad en la tierra e ira sobre este pueblo». Una vez más, ninguno de ellos tenía que pasar por ese horror. Si hubieran creído a Jesús, si hubieran tomado en serio su palabra y su advertencia de juicio, habrían salido junto con la iglesia de Jerusalén y habrían encontrado seguridad. Pero tal como ocurre el día de hoy, las advertencias del juicio de Dios son ignoradas. Son motivos de burla. El mundo sigue adelante como si nada. La ciudad de Jerusalén finalmente se rindió. El ejército romano mató a casi 1 millón de personas. Luego deportó a los más fuertes y jóvenes, casi 100,000 judíos, a distintos lugares donde fueron vendidos como esclavos, algunos incluso como gladiadores, destinados a morir en los juegos. La predicción de Jesús en el versículo 24 también se cumplió. «Y caerán a filo de espada, y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será hollada por los gentiles».
El glorioso templo recubierto de oro fue consumido por el fuego. Todo lo que podía arder, ardió hasta quedar en cenizas. Los soldados literalmente desmantelaron el templo piedra por piedra para recoger el oro que se había derretido y había corrido por cada grieta entre las piedras. Una vez más, esto ya lo había predicho el Señor en el versículo 6. No quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. El pueblo judío no podía imaginar una destrucción de esa magnitud. Estaban convencidos de que Dios estaba de su lado, sin importar lo que hicieran. Seguramente pensaban que había algún tipo de protección especial alrededor de ellos. Lo que me hace pensar en un ejemplo más reciente de lo que debió haber sido ese impacto devastador, cuando todo lo que una nación creía se derrumba de golpe. Pienso en el país de Japón. Entraron a la Segunda Guerra Mundial completamente convencidos de que eran, de manera única, invencibles por designio divino. Eso se debía a que creían que su emperador era divino, la encarnación de los dioses, especialmente de la diosa del sol. Según la religión nacional, el sintoísmo, él era el descendiente vivo de una larga línea de emperadores que supuestamente provenían de la deidad. El emperador supuestamente tenía protección divina, tanto para sí como para la nación. Así que cuando Japón perdió la guerra, no solo fue una derrota militar, fue el colapso de su religión nacional, de sus dioses, del estatus del emperador, del supuesto poder de su diosa. Fue totalmente devastador descubrir que su líder divino, entre comillas, era simplemente un hombre. Y en 1946, el emperador declaró públicamente que no era divino. El general Douglas MacArthur entendió esa devastación y también entendió la solución, así que pidió a los Estados Unidos que enviara 1,000 misioneros a Japón para llevarles el evangelio del verdadero Hijo de Dios. Hace varios años prediqué en una iglesia que había sido plantada por misioneros que respondieron a ese mismo llamado en Japón. Ahora, volviendo aquí, en Lucas 21, Jesús introduce una referencia clave de tiempo dentro de esta profecía. Él le dice a esta nación que el juicio de Dios no durará para siempre. Lucas lo registra en el versículo 24, y caerán a filo de espada, y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será hollada por los gentiles, hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Y con esto, Lucas mira mucho más allá del año 70 después de Cristo. La expresión «los tiempos de los gentiles» significa, y podrías anotarlo al margen de tu Biblia, hasta que termine el dominio de los gentiles. En otras palabras, el dominio de los imperios gentiles llegará a su fin. Estos tiempos comenzaron en los días de Nabucodonosor, según Daniel capítulo 2, y terminarán cuando Jesús regrese, al final de la tribulación, cuando Él destruya a las naciones rebeldes y establezca su reino milenial. En ese momento la nación de Israel será restaurada. Se habrá arrepentido y estará esperando al Mesías, quien regresará para sentarse en el trono de David. Y eso abre toda una serie de profecías y varios sermones más. Pero por ahora permítame concluir el estudio de hoy con algunas verdades eternas que surgen de este evento histórico. Mira, si Jesús puede anunciar el futuro, si la Biblia puede predecir con precisión lo que ocurrirá con reinos y naciones y gobernantes y pueblos, si Jesús puede anticipar el futuro con exactitud, entonces estos 3 principios son verdaderos. En primer lugar, y esto es tan evidente que hasta podríamos pasarlo por alto, pero aquí está. Jesús sabe lo que va a suceder. Y Él no lo sabe solo en términos generales, Él lo conoce en detalle. De hecho, Él mismo lo ha diseñado para cumplir sus propósitos en la historia humana y en el desarrollo de las naciones hasta que su reino venga.
En segundo lugar, el mal nunca pasa desapercibido para Dios. J.C. Ryle advirtió hace 150 años: nunca debemos permitirnos pensar que la conducta de hombres o naciones malvadas no es observada por Dios. Todo es visto, todo es conocido, y finalmente llegará un día en que rindan cuentas. Y en tercer lugar, el tiempo está en manos de Dios. Hay una fecha final para el dominio de los gentiles. Las naciones que desfilan sobre el escenario de la historia humana no permanecerán para siempre. No importa cuán fuertes, orgullosas, cuán seguras se sientan, y solo Dios sabe cuánto tiempo queda. En su misericordia, Jesús le dio a Jerusalén 40 años más para responder a su advertencia. No ignores esto: cuando el ejército romano llegó 40 años después, 1 millón de personas había decidido no escuchar. Siguieron con su vida. Los líderes religiosos continuaban asegurándoles: nosotros conocemos a Dios, Él está de nuestro lado. Tenemos el templo, tenemos la historia. No hay nada de qué preocuparse. Sabemos lo que dijo Jesús, pero mira a tu alrededor. Él no es el rey, no hay reino. Así que sigan como están. Jesús les dio 40 años. ¿Cuánto tiempo te ha dado a ti? Más te vale escoger al rey correcto. Porque un día, y esta es otra predicción de la Escritura, los reinos del mundo vendrán a ser de nuestro Señor, y Él reinará por los siglos de los siglos. Apocalipsis 11:15. Así que más te vale escoger al rey correcto. Mientras aún queda tiempo, decide seguir al Rey Jesús. Lo que ocurrió en Jerusalén nos recuerda que Dios cumple cada una de sus palabras. Sus advertencias no son en vano, y su paciencia tiene un límite. ¿Has respondido ya a las advertencias de Dios? Gracias por acompañarnos en Sabiduría para el Corazón, una producción de Sabiduría Internacional. Hoy escuchamos la lección titulada Profecías cumplidas que apuntan al fin. Si este mensaje ha sido de bendición para tu vida, te invitamos a mantenerte conectado con nosotros. Visita sabiduriainternacional.org/suscríbase y forma parte de nuestro grupo de amigos de sabiduría. Así recibirás recursos gratis que fortalecerán tu caminar con Dios. No te pierdas nuestro próximo programa, donde continuaremos aprendiendo juntos de la palabra de Dios en Sabiduría para el Corazón.